Buenas noches, compañeros y tutor Gustavo Jaimes. Mi nombre es Diomar Emel Tristancho Durán, estudiante de primer semestre de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas UNAD. En el día de hoy nos corresponde hablar de biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son estructuras a base de carbono. Son sintetizadas solo por seres vivos y producidas constantemente hasta el momento de la muerte del ser vivo. La mayoría de las biomoléculas orgánicas están formadas por unión de unidades básicas llamadas monómeros. Existen 4 tipos de biomoléculas orgánicas. Se encuentran los carbohidratos o glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Como se hablaba en la diapositiva anterior, hay una unidad, cada uno de ellos tiene una unidad básica o monómero. Para los glúcidos el monómero serían los monosacáridos, para los lípidos serían los ácidos grasos, para las proteínas están los aminoácidos y a los ácidos nucleicos les corresponderían los nucleótidos. Características de los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas solubles en agua, compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. El monómero, los glúcidos, se llaman monosacáridos. Pueden unirse entre sí mediante enlaces covalentes llamados glucosídicos. La mayor parte de los glucósidos tienen una fórmula general CH2ON. La unión de muchos monosacáridos uno al otro mediante el enlace glucosídico forman una cadena llamada carbohidrato. Un ejemplo claro son las glucosas, que está compuesta por carbono y moléculas de agua. Prácticamente están en la misma cantidad una de la otra, por lo cual se recibió el nombre de carbohidrato. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, como hablamos en la guía anterior, son monómeros de glucósidos monosacáridos más abundante, que es la glucosa. Los disacáridos están formados por 2 unidades de monosacáridos unidos por el enlace glucosídico. Entre ellos están la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Más adelante mostraremos los símbolos y las unidades químicas de cada uno de ellos. Los oligosacáridos resultan de la unión de 3 a 9 unidades de monosacáridos mediante el enlace glucosídico. Entre ellos están la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Dependiendo de la cantidad de monosacáridos que lo compongan, puede ser trisacáridos, tetrasacáridos, etc. Los polisacáridos son los hidratos de carbono más abundantes en casi todos los tejidos vegetales. Los más abundantes son el almidón y la celulosa. Bueno, aquí encontramos las presentaciones de la sacarosa, lactosa, maltosa, celulosa y almidón. Las sacarosas son azúcares que está formada por azúcares simples, como que son la glucosa y la fructosa, que se encuentran unidas por el enlace glucosídico entre el átomo de carbono 1 de la glucosa y el átomo de carbono 2 de la fructuosa. La lactosa es el glúcido formado por la glucosa y la galactosa. La maltosa es un disacárido creado por la unión de 2 glucosas. Ejemplos están el grano de la cebada germinados. En los polisacáridos están el almidón y la celulosa. La celulosa es uno de los más importantes de los polisacáridos estructurales. Es el principal componente de la pared celular de las plantas. El almidón es una fuente importante de carbohidratos y la forma de depósito de los carbohidratos en las plantas. Están principalmente de amilosa y amilopectina y se hidroxila a glucosa, aparte de utilizarse en reserva energética. La función principal es que es también constituyente de la pared celular de las células vegetales. Aquí también tenemos otro pequeño ejemplo de la formación de los carbohidratos, donde podemos observar que un monosacárido más otro monosacárido forman los disacáridos, y la unión de 10, 100 o miles de monosacáridos pueden llegar a formar estructuras polisacáridas. Los carbohidratos tienen funciones muy importantes para nuestro organismo. Dentro de ellas, la principal está que la función energética a corto plazo. Cuando una persona se siente débil o fatigado, simplemente consume algo de carbohidrato y podrá recuperar energía casi que inmediatamente para poder continuar. Tiene una función de reserva, como el almidón en las plantas, del cual ya hablamos en la diapositiva anterior, y el glucógeno en animales, que se encuentra en abundancia en el hígado y en los músculos y puede transformarse en glucosa cuando el organismo lo requiere. El problema con esta función de reserva es que el hígado cumple como una función selectora, donde la energía que tú necesitas te la da inmediatamente y la que no la conserva. Pero el riesgo es que si tú no la utilizas,
por sedentarismo, falta de ejercicio, que viene siendo lo mismo, esa glucosa, esa energía reservada se va a convertir en grasa. Los lípidos son biomoléculas compuestas de carbono e hidrógeno principalmente, en una menor medida de oxígeno y también fósforo, azufre y nitrógeno. Características principales: es insoluble en agua, son hidrófobos, solo en solventes orgánicos. Almacenar energía para largo periodo de tiempo. El monómero de los lípidos son los ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden dividirse entre saturados, que no poseen doble enlace, e insaturados, que poseen doble enlace. Los ácidos grasos saturados son cadenas largas de enlaces simples que son difíciles de romper por el organismo, por lo que pueden llegar a producir enfermedades como taponamiento de arterias, provocando enfermedades coronarias o vasculares en general. Los ácidos grasos insaturados poseen doble enlace, pero esto no los hace más fuertes, todo lo contrario. Al estar divididos, su energía debe dividirse entre los dos, por lo cual se hace más fácil para el organismo romperlos. Estos son los que forman los triglicéridos, los cuales son importantes para nuestro organismo. Los lípidos pueden clasificarse entre insaponificables y saponificables. Los insaponificables no poseen ácidos grasos, entre ellos tenemos los esteroides y las prostaglandinas. Los esteroides están formados por 4 anillos de carbono unidos entre sí y una cadena lateral hidrocarbonada esteroles. Dentro de los esteroides también están el colesterol, que es el encargado de la estabilidad de la membrana plasmática, precursor de la vitamina D. Existe el colesterol HDL y el LDL, o sea, el colesterol bueno y el colesterol malo. El HDL es el colesterol bueno, el que nos ayuda a nuestro organismo, que sirve como transporte y todo lo demás. Y el LDL es el colesterol malo, que es el que se acumula dentro de nuestras arterias, dentro de los vasos vasculares, pudiendo llegar a provocar enfermedades bastante fuertes para nuestro organismo. Está también otro esteroide, la testosterona, que es la hormona sexual masculina, y también están los estrógenos, que es la hormona sexual. De entre los lípidos saponificables están constituidos por un alcohol unido a una o varias moléculas de ácidos grasos. Entre ellos están los triglicéridos y los fosfolípidos. Los triglicéridos están formados por un alcohol o glicerol y 3 ácidos grasos, que es el encargado de fabricar el tejido adiposo, además de la reserva energética. Los fosfolípidos están formados por 2 ácidos grasos unidos a un glicerol y a un grupo fosfato, forman parte de la membrana plasmática. En esta diapositiva podemos observar una estructura fosfolípida. Los fosfolípidos pues, están formados por 2 ácidos grasos unidos a un glicerol. La cabeza está formada por un alcohol, un glicerol y un grupo fosfato. La característica de esa cabeza de los fosfolípidos es que es hidrofílica, le gusta el agua, mientras que la cola está formada por ácidos grasos y es hidrofóbica, no le gusta el agua. Gracias a esta característica forman parte importante de la membrana plasmática, ya que gracias a esta molécula se formó la membrana plasmática que separa a las células del entorno. Se dice que gracias a esta característica pudo ser factible o se formó la vida. En la parte de la imagen de la izquierda podemos ver las cabezas polares, que le gusta el agua, y las colas o ácidos grasos, como se unen entre ellas formando parte, haciendo una estructura bicapa lipídica que forma parte de la célula. Los lípidos tienen funciones muy importantes, dentro de ellas están la función energética, que es conservar energía para largos periodos de tiempo, la función de reserva, como los triglicéridos, que son los encargados de formar las grasitas que se forman de entre la piel y los músculos, que es una grasita que se puede utilizar en tiempo determinado. La función estructural, los fosfolípidos, como se explicó en la diapositiva anterior, componen una gran parte de la membrana celular. Función termoaislante, la grasa, la función hormonal, como las hormonas sexuales, función electroaislante, como la mielina, y función protectora, como la cutina, que es una sustancia orgánica producida por el citoplasma de algunas células vegetales y que forman parte de sus paredes celulares. Proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidos uno al otro por un enlace llamado peptídico. Están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Existen 20 aminoácidos en el
en el mundo, de los cuales 10 son esenciales en nuestra alimentación, ya que los otros 10 los produce el organismo. Poseen un elevado peso molecular las proteínas, es la biomolécula orgánica más abundante de la célula, está organizada por niveles: primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Estructura primaria: unión de aminoácidos en forma lineal, ejemplo la insulina. La estructura secundaria son aminoácidos de la estructura primaria que interactúan entre sí por medio de puentes de hidrógeno. Dentro de ellas tenemos, dentro de la estructura secundaria están el hélice alfa y el tipo beta laminar. El hélice alfa, pues son dos aminoácidos separados a una gran distancia que se unen a través de puente de hidrógeno, y al encontrarse lejanos y unirse de esta manera forman una figura espiral, mientras que la beta laminar se une también por puente de hidrógeno, pero esta vez forma una figura laminar diferente a la anterior. Y estructura terciaria es un plegamiento tridimensional, interacción hidrofóbica, electrostática y puentes de disulfuro como la estructura cuaternaria. Surge de una interacción de dos o más estructuras terciarias, interacción entre las subunidades de proteína, ejemplo la hemoglobina. Aquí en esta imagen podemos observar en la izquierda lo que es el alfa hélice, como un aminoácido que se encuentra en la parte de abajo se une con un aminoácido lejano por medio de puentes de hidrógeno. Al querer acercarlos un poco, deja ver una imagen de forma espiral, mientras que la laminar o plegada simplemente forma este tipo de imágenes, estilo las telarañas. En esta diapositiva podemos observar ejemplos claros de los niveles de organización de las proteínas, donde la estructura primaria pues, es una secuencia de cadenas de aminoácidos. La estructura secundaria pues, está conformada por la hélice alfa y la hoja plegada, y la estructura terciaria es una interacción entre hojas plegadas y hélices alfa. Y la estructura cuaternaria es una proteína que consiste en más de una cadena de aminoácidos. Las proteínas pueden clasificarse según su forma, según su grupo protésico o según su estructura. Según su forma pueden ser fibrosas o globulares, según el grupo protésico proteínas simples, proteínas conjugadas, y estructural pueden ser primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Dentro de la clasificación, las proteínas fibrosas son estructuras alargadas formadas por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua, ejemplo el colágeno de la piel, la miosina en los músculos. Las proteínas globulares son estructuras esféricas que, debido a su distribución de aminoácidos, son hidrófobos en su interior e hidrofilos en su exterior. Son muy solubles en soluciones acuosas, ejemplo la hemoglobina. Aquí en esta diapositiva podemos ver el lado izquierdo un ejemplo de una proteína fibrosa como el colágeno y la composición de una proteína globular como la hemoglobina. Por su grupo prostético, las proteínas pueden ser simples o conjugadas. Simples, al no ser hidrolizadas, producen solo aminoácidos simples. Ejemplo, la albúmina, que también se encuentra en el plasma sanguíneo y linfático. También se puede ver en la leche, o se puede obtener de la leche en semillas de ciertas plantas. Las proteínas conjugadas son proteínas simples combinadas con un grupo componente no proteico. Los grupos no proteicos se llaman grupos prostéticos, como la glucoproteína, que son frecuentes en las membranas celulares en forma de hormonas y anticuerpos. Las metaloproteínas, que son proteínas conjugadas con iones metálicos que no forman parte del grupo prostético. Las cromoproteínas, que son las proteínas combinadas con un grupo prostético, es decir, un pigmento. Un ejemplo de ellos son los pigmentos respiratorios de hemoglobina y de hemocianina. Las proteínas cumplen funciones muy importantes en nuestra vida. Dentro de ella está una función energética, aunque esta función energética solo está dada en condiciones extremas, cuando ya los carbohidratos y los lípidos han sido utilizados. Por ejemplo, una persona en una desnutrición severa. Función contráctil, la de la contracción muscular, una función estructural, ya que forman parte de la membrana plasmática, como en el colágeno que ya se ha mencionado anteriormente. Una función de defensa por medio de los anticuerpos, función hormonal, ya que nos ayuda a regular las funciones como la insulina, función enzimática o biocatalizadores de las reacciones químicas. Funciones transportadoras, se encarga de ayudarnos con la parte de transporte de nuestra hemoglobina.
Como cuarta biomolécula tenemos los ácidos nucleicos. Estos son macromoléculas construidas con series largas llamadas cadenas de monómeros a los cuales se les conoce como nucleótidos. Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y manejan un enlace llamado fosfodiéster. Los nucleótidos a su vez tienen unas características especiales ya que son compuestos formados por una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fosfórico. Los azúcares pues pueden ser ribonucleicos si el azúcar es ribosa o desoxirribonucleicos si el azúcar es desoxirribosa. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos pueden ser purínicas o pueden ser pirimidínicas. Por la parte del ácido fosfórico, estos grupos de fosfato le otorgan al nucleótido un enlace de alta energía, por lo que son tomados como fuentes para la transferencia energética por parte de las células. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Tenemos la pirimidina. La pirimidina tiene derivados muy importantes para la vida, como lo son la citosina, la timina y el uracilo. Están formadas por un solo anillo. Se hallan asociadas en su mayoría a monosacáridos de 5 carbonos como la pentosa. Las purinas tienen dos derivados muy importantes como son la adenina y la guanina. En la estructura de la purina están compuestas por dos anillos fusionados, uno de 6 átomos y el otro de 5. Los ácidos nucleicos se clasifican ADN y ARN, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Las características del ADN, que es helicoidal, tiene forma de hélice, bicatenaria, está compuesta por doble cadena antiparalela, que quiere decir que mientras que las bases de una siguen un sentido, las bases de la otra siguen el sentido opuesto y son complementarias de los nucleótidos. El ARN o ácido ribonucleico es lineal, ya que es una sola, no es helicoidal como el ADN, y monocatenaria, solamente una cadena. Este ARN puede ser un ARN mensajero que recoge la información del ADN y lo lleva a los ribosomas. Puede ser ribosómico, que se asocia a proteínas y forma ribosomas. Transparente, que se une a aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. En esta diapositiva podemos observar características diferenciales entre ARN y ADN. En la parte izquierda pues observamos una forma lineal de una sola cadena, mientras que en la parte izquierda, en derecha, podemos observar el DNA con doble cadena en forma de espiral. Además tiene su base nitrogenada, donde vemos que el ADN está formado por citosina, guanina, adenina, tiamina. La diferencia en estas bases nitrogenadas, comparándolo con el ARN, es que el ARN conserva la citosina, conserva la guanina, conserva la adenina, pero cambia la tiamina por el uracilo. Bueno, esta diapositiva me pareció muy importante, ya que nos puede servir como una base comparativa entre ADN y ARN, como lo decíamos anteriormente. Tienen sus azúcares, el ADN está la desoxirribosa, mientras que el ARN maneja la ribosa. Son muy fáciles de recordar, ya que cuando hablamos de desoxirribosa hablamos de la D de ADN, y cuando hablamos de ribosa hablamos de la R de ARN. Las bases nitrogenadas son para el ADN la adenina, tiamina, citosina, guanina. Para el ARN, que sigue conservando las tres como son adenina, citosina y guanina, pero cambia la tiamina por el uracilo. Las cadenas, pues ya decíamos que el ADN tiene doble cadena, mientras que el ARN es de cadena simple. El ADN está ubicado dentro del núcleo, mientras que el ARN puede estar dentro del núcleo o en el citoplasma. La función el ADN tiene una función de portar la información genética, mientras que el ARN realiza la traducción de esta información o síntesis de las proteínas. Aquí podemos dejar la bibliografía de algunos de los sitios consultados para la realización de este trabajo. Bueno, esto es todo. Muy buenas tardes para todos. Espero que cada uno de nosotros hayamos podido cumplir con las tareas asignadas. Muchísimas gracias.